El Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, presenta reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte, desde el régimen militar norteamericano hasta la constitución del Estado Libre Asociado. Inicio del gobierno de Estados Unidos. A partir del 18 de octubre de 1898, se estableció un régimen militar en Puerto Rico. Desde ese día, fungió como gobernador el general John R. Brooke, quien ordenó que el nombre del país se cambiara a Puerto Rico, apelativo que se mantuvo hasta 1932. Le siguió en el mando Guy Henry y George W. Davis, hasta el 1 de mayo de 1900. La imposición de un gobierno militar dio paso a la sucesión de reclamos continuos de los puertorriqueños. La petición y la aspiración de líderes desde antes de la invasión, como José Julio Ena, Eugenio María de Hostos y Manuel Seno Gandía, era que Estados Unidos celebrara un plebiscito para que los puertorriqueños seleccionaran libremente y no se les impusiera un nuevo régimen colonial. El inglés se usó como parte del plan de americanización del país desde 1899. Las escuelas y las iglesias fueron los espacios preferidos para el proceso de transculturación inherente al poder político y económico de la nueva metrópoli. En lugar del plebiscito reclamado por la Liga de Patriotas y otros líderes, se ratificó el gobierno colonial de Estados Unidos a través de 2 legislaciones firmadas por el Congreso Federal. La primera, la Ley Foraker, fue vigente desde el 1 de mayo de 1900. En ella se estableció que Puerto Rico sería administrado por un gobernador y un consejo ejecutivo de 11 miembros, nombrados por el presidente de Estados Unidos, de los cuales 5 serían puertorriqueños. Creó también el cargo de comisionado residente, a quien se le permitió participar en el Congreso de Estados Unidos a partir de 1904, con voz pero sin voto, como hasta el presente. El primer gobernador civil fue Charles H. Allen, quien ocupó el cargo desde el 1900 hasta el 1901. En poco más de año y medio de mandato, se aseguró de establecer las bases legales para el control estadounidense de la industria azucarera puertorriqueña. William Hunt fue su sucesor hasta 1904. En lo sucesivo, Puerto Rico tuvo 14 administraciones de gobernadores estadounidenses hasta el 1946. El 2 de marzo de 1917 entró en vigor la segunda legislación, la Ley Jones, con la que se impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, a pesar de haber sido rechazada unánimemente por la Cámara de Delegados en 1914, cuando ésta era presidida por José de Diego. Bajo el nuevo estatuto se reglamentó que la legislatura se dividiera en Senado con 19 miembros y en Cámara de Representantes con 39 miembros. Las elecciones para estos cargos se efectuarían cada 4 años, pero solo podían votar los varones mayores de 21 años. Desde el siglo XIX, algunas mujeres puertorriqueñas reclamaron sus derechos con mayor fuerza para promover su participación social activa y el reconocimiento de sus derechos. Las que habían logrado obtener educación formal y trabajar como maestras representaron un sector importante. Entre estas se destacó Ana Roque de Duprey, quien además de maestra, fue periodista y luchadora porque se concediera el derecho al voto a las mujeres que supieran leer y escribir. Por otro lado, Luisa Capetillo lideró campañas en favor del derecho al voto de todas las mujeres, así como de mejores condiciones de trabajo para ambos sexos,
y educó a favor de los derechos humanos. Igualmente merecen destacarse otras mujeres que exigieron que se les tomara en cuenta, rebatiendo el discrimen adicional por ser negras y analfabetas. Juana Colón, lavandera y planchadora en Comerío, fue líder obrera y sufragista en la década de 1930. En 1929 se aprobó en Puerto Rico el derecho al voto de las mujeres que sabían leer y escribir. El derecho universal se convirtió en ley en 1935. En las elecciones de 1936 votaron ambos sexos por primera vez. En la economía de monocultivos, el cañaveral se impuso. Entre 1899 y la década de 1940, la caña y la fabricación de azúcar fueron el sector económico que más empleos directos e indirectos creó. Muchos antiguos hacendados no tuvieron la capacidad económica ni tecnológica para competir con el sistema de centrales generalizado después de 1898. El número de haciendas puertorriqueñas se redujo porque las centrales, en su mayoría controladas por consorcios de capital ausentista procedente de Estados Unidos, compraron sus tierras para ampliar las propiedades. El consorcio principal fue The South Puerto Rico Sugar Company, bajo el cual se administraba la central Guánica, la cual empezó sus operaciones entre 1900 y 1901 y llegó a ser una de las más grandes del Caribe. En torno a esta empresa se fundó el barrio de Ensenada en Guánica. La central era un poblado industrial donde había viviendas, hospitales, tiendas, correo, escuelas, clubes, hoteles, parques deportivos, cine y cuartel de la policía, entre otras instalaciones. También tenía su propio puerto, a través del cual embarcaba su gran producción. La industria del tabaco fue la segunda favorecida por las inversiones de la nueva administración colonial. El tabaco no implicó un gran acaparamiento de tierras como en el caso de la caña de azúcar. Sin embargo, los talleres tabaqueros del país también fueron comprados por los grandes capitales estadounidenses. A menos de 3 décadas de abolirse la esclavitud y el régimen de la libreta de jornaleros, los trabajadores se sumieron cada vez más en múltiples luchas para mejorar salarios y condiciones de trabajo. Las concurridas huelgas ya se manifestaban desde finales del siglo XIX, pero fue en el siglo XX que cobró más fuerza la consigna «En la unión está la fuerza». En 1899 se fundó la Federación Libre de Trabajadores y en 1941 se organizó la Confederación General de Trabajadores. Santiago Iglesias Pantín, reconocido como el principal líder obrero de finales del siglo XIX y principios del XX, se destacó como organizador en Puerto Rico de la American Federation of Labor en 1901, la cual absorbió la Federación Libre de Trabajadores. Junto a otros líderes obreros, dio impulso a reformas laborales mediante legislación. El líder vio en la anexión a Estados Unidos la oportunidad del ascenso de la clase obrera. En la década de 1930, la situación de miseria de todos los obreros se recrudeció por la crisis económica mundial denominada la Gran Depresión, iniciada en 1929. El acaparamiento de tierras por las grandes corporaciones redujo las posibilidades del puertorriqueño de poseer un pedazo de tierra para cultivar su propia tala con alimentos básicos. El énfasis en el monocultivo para exportación creó la dependencia en la importación de los alimentos de la dieta diaria. Se tuvieron y se siguen importando hasta el arroz y las habichuelas que antes se cultivaban aquí. Mientras tanto, los obreros estaban cada vez más y más obligados
a comprar en la tienda de la central o la tienda de raya a precios inflados. Su salario lo recibían en vales o riles con insignias de la corporación que solo podían redimir en aquella tienda. Las nuevas formas de esclavitud, representadas por bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo, entre otros factores, prepararon el camino para que entre julio y diciembre de 1933 se llevaran a cabo 85 huelgas o protestas de los trabajadores. El 6 de enero de 1934, el sector azucarero nuevamente se fue a la huelga. Aquella huelga fue el inicio de una cadena de eventos de confrontación al poder de Estados Unidos en Puerto Rico. En medio de ese escenario, sobresalió el liderato de Pedro Albizu Campos, electo presidente del Partido Nacionalista en 1930. Los trabajadores escucharon sus fogosos discursos donde los instaba a continuar su lucha en contra de las corporaciones y de la Federación Libre de Trabajadores, que había dejado de representar con justicia sus intereses obreros. El 24 de octubre de 1935 fueron asesinados cerca de la Universidad de Puerto Rico 4 jóvenes del Partido Nacionalista. Este suceso se conoce como la masacre de Río Piedras. El 23 de febrero de 1936 fue asesinado Elisha Francis Riggs, el jefe de la policía insular. Fueron arrestados por dicho acto los jóvenes nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp, quienes fueron asesinados en el cuartel de la policía. El caso de la muerte del coronel Riggs fue expuesto en la Corte Federal en San Juan como una conspiración para derrocar al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, por lo que Albizu Campos, Juan Antonio Correger y otros nacionalistas fueron arrestados el 5 de marzo de 1936 y luego sentenciados a 10 años de cárcel. En protesta por el encarcelamiento de Albizu Campos y para conmemorar la abolición de la esclavitud, el Partido Nacionalista solicitó permiso al alcalde de Ponce para celebrar un desfile conmemorativo el 21 de marzo de 1937. Este lo autorizó, pero revocó el permiso momentos antes de iniciarse el evento, después de que el coronel Enrique Orbeta lo presionara. Los manifestantes, todos desarmados, se disponían a realizar un acto cívico sin mayor alboroto. Sin embargo, en la zona hubo un amplio despliegue de policías con armas largas y bombas lacrimógenas. Cuando comenzó el desfile de la gente y los cadetes de la República, la organización militar del Partido Nacionalista, un disparo de la policía desató ráfagas de distinto calibre procedentes de múltiples direcciones. Murieron 21 personas y cerca de 200 personas resultaron heridas. La presión pública obligó a que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos convocara un comité investigador presidido por Arthur Garfield Hayes de la Unión Americana por las Libertades Civiles. Los resultados revelaron que los policías acorralaron a los nacionalistas por todos los flancos y que los cadetes estaban desarmados. El suceso se conoce como la masacre de Ponce. La comisión responsabilizó a la administración del gobernador Winship, quien fue destituido por el presidente de Estados Unidos en mayo de 1939. En la década de 1930 afloraron con violencia cantidad de conflictos sociales, económicos y políticos que pusieron sobre la mesa las contradicciones entre los intereses del poder de Estados Unidos y los de los puertorriqueños. La pintura El Manicomio de Julio Tomás Martínez muestra una ventana a la historia política
de los primeros 30 años del siglo XX en Puerto Rico. Con agudo sentido crítico, el pintor agrupa personajes protagónicos de la época, entre ellos Carlos Chardón, primer rector puertorriqueño de la Universidad de Puerto Rico, autor del Plan Chardón y la reconstrucción de Puerto Rico con la política del nuevo trato. Pito Marcantonio, abogado y congresista estadounidense, defensor de la independencia para Puerto Rico. José Padín, secretario de Instrucción Pública al momento de aprobarse el proyecto para el uso del español como idioma en los primeros 8 grados de la escuela pública en 1934. Tomás Benner, primer rector de la Universidad de Puerto Rico, que se opuso a la intervención del gobierno y los partidos políticos en la institución. Ernest Gruning es el símbolo del poder metropolitano en el país. Dirigió la División de Territorios y Posesiones Insulares del Departamento del Interior de Estados Unidos y fue director de la Puerto Rico Relief Administration. Antonio R. Barceló, líder del Partido Unión de Puerto Rico y del Partido Liberal Puertorriqueño. Rafael Martínez Nadal, fundador del Partido Unión Republicana y presidente del Senado de 1932 a 1936. Santiago Iglesias Pantín, fundador del primer Partido Socialista Puertorriqueño y promotor de la estadidad federada. Luis Muñoz Marín, quien para el momento pensaba que Puerto Rico debía obtener su independencia de Estados Unidos. En primera fila, el pueblo. Figura con harapos y niño. Trata de entender las maniobras políticas ejemplificadas por los líderes. Partidos políticos y sus ejecutorias, 1904 a 1952. El Partido Unión, fundado en 1904, y el Partido Republicano, originado en 1899, constituyeron, hasta principios de la década de 1920, las principales fuerzas políticas que se disputaron los pocos espacios de participación electoral de los puertorriqueños. La Unión de Puerto Rico se convirtió en el partido principal, al triunfar en todas las elecciones de 1904 a 1920. En su programa de gobierno inicial, este asumió los ideales de la estadidad, la autonomía y la independencia como alternativas viables para continuar las relaciones con Estados Unidos. Para 1913, bajo el liderato de José de Diego y Antonio R. Barceló, se declaró propulsor de la independencia únicamente. Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista consideraban que la participación de los puertorriqueños en las elecciones perpetuaba el control colonial de Estados Unidos en el país. Su propuesta era la celebración de una asamblea constituyente donde Estados Unidos reconociera la soberanía de Puerto Rico. El Partido Alianza de Puerto Rico, constituido por el Partido Unión y un sector de los republicanos, salió victorioso en las elecciones de 1924 y 1928. En las elecciones de 1932 y 1936, el Partido Coalición de Puerto Rico, integrado por los republicanos Rafael Martínez Nadal, del Partido Unión Republicana, y el Partido Socialista, fundado en 1915 por Santiago Iglesias Pantín, ocupó la mayoría de los cargos electivos. En 1932 se fundó el Partido Liberal Puertorriqueño, dirigido por Antonio R. Barceló, para retomar la búsqueda de la independencia. Este fue el que más votos sacó en las elecciones de 1936. Entre 1929 y 1933 comenzó la experiencia política del agricultor y ganadero Jesús de Piñero, quien llegaría a ser el primer gobernador puertorriqueño. Este conoció a Luis Muñoz Marín, quien era senador por el Partido Liberal Puertorriqueño en 1934.
ante la coincidencia del propósito de ambos líderes en favor de atender las necesidades de los puertorriqueños, comenzó una relación profesional que los llevó a fundar, junto a otros, el Partido Popular Democrático en 1938. Este partido, fundado con la independencia como objetivo de estatus, comenzó a figurar en la papeleta en las elecciones de 1940. En esta, controló las posiciones del Senado, desde donde se regía la política local para esa época. Las elecciones de 1944 representaron un gran triunfo para el Partido Popular Democrático. Muñoz Marín se separó del ideario de la independencia para darle un rumbo autonomista a su partido. Los candidatos populares fueron mayoría en todos los puestos que el gobierno estadounidense dejaba ocupar a los puertorriqueños. Piñero fue electo comisionado residente, pero renunció a dicha posición al ser nombrado primer gobernador puertorriqueño por el presidente Harry S. Truman, el 25 de julio de 1946. Ese año, Felisa Rincón de Gautier fue electa alcaldesa de San Juan, siendo la primera mujer en ocupar tal cargo y la primera en dirigir una capital en toda América. Independentistas desilusionados con la estrategia de Muñoz fundaron el Partido Independentista Puertorriqueño en 1946, dirigido por Gilberto Concepción de Gracia. Por su parte, divisiones también dentro del partido Unión Republicana propiciaron que en julio de 1948 Miguel Ángel García Méndez encabezara la fundación del Partido Estadista Puertorriqueño. En junio de 1952, este partido cambió su nombre al de Partido Estadista Republicano. En sus filas comenzó el trabajo político del que más adelante sería el fundador del Partido Nuevo Progresista, Luis A. Ferré, y quien eventualmente asumiría la gobernación de la isla en 1969. Los primeros años del Partido Popular Democrático en el Senado y la Cámara, así como la administración de Piñero como gobernador de Puerto Rico, prepararon el camino para la aprobación de la Ley de Incentivos Industriales firmada el 12 de mayo de 1947. Antes de esa legislación, las medidas propuestas por la política del Nuevo Trato, el gobierno de Rexford Tugwell, último gobernador estadounidense, y Luis Muñoz Marín, presidente del Senado, fueron espacios de decisiones que encaminaron resultados rápidos en lo político, económico, social y cultural. Entre los proyectos creados por iniciativa de Muñoz Marín está el Taller de Cinema y Gráficas de Parques y Recreo Público, organizado en 1946 con el fin de informar y educar a la población rural sobre problemas de salud, higiene, vivienda y derechos ciudadanos. El taller también fue un arma de propaganda ideológica del Partido Popular Democrático. En 1949, el Taller de Cinema y Gráficas se transformó en la División de Educación de la Comunidad, un proyecto de desarrollo comunal adscrito al Departamento de Instrucción Pública, creado para ayudar a resolver problemas en las comunidades rurales por medio del trabajo común. El proyecto incluyó la producción de carteles, folletos impresos y películas. Mientras se preparaba el camino para la transformación económica de Puerto Rico, el gobernador Piñero colaboró para que el presidente Harry S. Truman aprobase el 5 de agosto de 1947 la ley del gobernador electivo. Esta ley fue seguida por una amplia campaña de propaganda dirigida a educar a los puertorriqueños sobre el valor del derecho al voto. Otra legislación que rigió la actividad política por estos años fue la llamada Ley de la Mordaza,
propuesta por la legislatura de Puerto Rico y firmada por Piñero el 10 de junio de 1948. La Ley 53 declaró delito grave el fomentar, abogar y aconsejar o predicar, voluntariamente o a sabiendas, la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el gobierno insular por medio de la fuerza o la violencia. También era delito el imprimir, publicar, editar, vender, exhibir u organizar o ayudar a organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas que fomenten la intención de derrocar, paralizar o destruir el gobierno insular. Con esta medida, se legalizó la represión política contra los nacionalistas. Dicha ley respondió al objetivo de asegurar el triunfo del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1948 y con ello el desarrollo de un nuevo estatus político y económico. Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador electo por los puertorriqueños el 2 de noviembre de 1948. Tomó posesión en enero de 1949. De la agricultura a la industrialización. La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico se creó en 1942, bajo la dirección del empresario Teodoro Moscoso. A esa compañía le tocó ejecutar la Ley de Incentivos Industriales y dirigir el programa conocido como Operación Manos a la Obra. Él mismo propició que invirtieran en Puerto Rico una diversidad de empresas manufactureras de Estados Unidos, sobre todo, ofreciéndoles a cambio exenciones contributivas y otros incentivos industriales. Entre 1947 y 1950 se instalaron en Puerto Rico cerca de 100 fábricas y proyectos para el desarrollo económico que crearon múltiples empleos. Las fábricas de ropa, piezas de máquinas, cristal, cerámica, papel, arcilla, derivados de petróleo, productos químicos, procesamiento de metales, hoteles para el turismo, petroquímicas, sustituyeron a la agricultura como principal fuente de empleo en todo el país. La segunda fábrica de cemento en Puerto Rico fue la Ponce Cement Company, propiedad de la familia Ferré, inaugurada en 1942. Entre las nuevas industrias se promovió el turismo y la construcción de hoteles como el Caribe Hilton, inaugurado en diciembre de 1949. Sin embargo, la situación de miseria y desesperanza de la mayoría de los puertorriqueños no cambió significativamente en los primeros 40 años del siglo XX. La creación de industrias y la implementación de programas de repartición de tierras, entre otras medidas, poco a poco mejoró las condiciones básicas de vida de gran número de puertorriqueños, al tiempo que creó otras problemáticas. La merma de empleos en el campo o el aumento en salario que implicaba trabajar en la industria manufacturera propició el traslado masivo de campesinos de las zonas rurales a las zonas urbanas, donde se ubicaron muchas fábricas. La población del campo fue a vivir en los arrabales, que en principio fueron espacios de vivienda casi improvisados en la periferia de los centros de trabajo. Muchos antiguos campesinos se establecieron en terrenos pantanosos, cerca de caños o áreas inundables, propensas a las plagas de mosquitos y enfermedades diversas. Los caseríos o edificios de vivienda a bajo costo fueron los espacios promovidos como ideales para trasladar a la nueva población urbana del arrabal. Las décadas de 1930 a 1950 fueron escenario de movimientos migratorios masivos a Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de Nueva York, para encontrar empleo. Por un lado,
la política estadounidense y por otro la del Partido Popular institucionalizó esa válvula de escape que se ha abierto y cerrado en distintos momentos de nuestra historia, a favor y en contra del Estado Libre Asociado. La Ley 600 fue decretada por el Congreso de Estados Unidos el 3 de julio de 1950 con el objetivo de autorizar al pueblo de Puerto Rico a redactar una constitución que rigiera su gobierno interno. Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista se opusieron tenazmente a dicha propuesta, pues argumentaban que esta ley representaba la continuidad de la dominación colonial de Estados Unidos en el país. Entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 1950, 140 personas, en su mayoría miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico, bajo el liderazgo de Albizu Campos, se levantaron en armas contra el régimen colonial estadounidense en 9 pueblos de la isla, en lo que se conoció como la Insurrección Nacionalista. Hubo decenas de muertos y heridos. El 1 de noviembre, la lucha se extendió a Washington, cuando Oscar Collazo y Griselio Torresola atacaron la Casa Blair, residencia temporal del presidente Harry S. Truman, con el objetivo de secuestrarlo y obligarlo a declarar la independencia de Puerto Rico. Más de 1,000 personas fueron arrestadas, incluyendo a Albizu Campos, quien fue sentenciado a 54 años de cárcel. Fue indultado brevemente por Muñoz Marín en 1953 para encarcelarlo nuevamente luego del ataque a la Cámara de Representantes de Estados Unidos al año siguiente. Independientemente de las protestas, los proyectos para la redacción de una constitución interna bajo el control del Congreso estadounidense continuaron. El 4 de junio de 1951 se celebró un referéndum para aprobar o rechazar la Ley 600, según lo estipuló la legislatura insular. El 25 de julio de 1952 comenzó a regir la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.